Eso me lo bendiga. Soy hermano José Herrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Estamos en una serie de videos acerca, o audios, audios, con respecto a la vida de David. 1 Samuel capítulo 17. Y dije que iba a ser por lo menos unas 7 partes en este capítulo. Ojalá que las termine todas las 7 partes. Pero en esta tercera parte que estoy haciendo, vamos a ir al versículo 40. Ya hablé algunos detalles de David históricamente hablando y enfaticé la fe de David, pero en el versículo 40 me llama la atención porque el versículo 40 habla de las armas que él usó. En el primer capítulo hablé acerca de la fe de David, esta actitud de fe, esta actitud de creerle a Dios, no solamente desde la perspectiva del corazón, pero de la perspectiva de la vista. Su énfasis estaba puesto en Dios, su vista era espiritual, era una vista de poder, de acción, pero no era por la vista carnal, y es importante mencionar esto, era desde el punto de vista de la fe. Sus ojos eran espirituales, porque él explica acerca de las circunstancias que le rodeaban cuando era más joven y cuidaba las ovejas de su padre, y cómo él mataba al león y al oso, y los desquijarraba, si usted quiere, así dice el texto, los mataba por la quijada. Es muy peculiar cómo David cuenta su historia, y la parte interesante en David es que probablemente Saúl, el rey Saúl, le creía o no le creía, no sé, eso ya sería en cuestión de Saúl. Y esto me lleva a pensar que en ocasiones cuando hablamos del Evangelio de Cristo hay personas que no nos creen porque pensamos que exageramos. Y David le cuenta la historia a Saúl de que él mataba leones y osos cuando venían a llevarse sus ovejitas. Saúl opta por creerle, y en el verso 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado y en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y luego después el 45 empieza a detallar lo que pasó con este encuentro del gigante, del Goliat y David, la historia pero tan conocida de David y Goliat, y que se cuentan tantas historias. Desde niño me acuerdo haber escuchado historias de ella, y ya cuando estaba en el Evangelio de Cristo, pues seguí escuchando mucho más. Ahora, yo quiero enfatizar en lo que tiene que ver con el verso 40 en adelante. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Quiero examinar aquí con usted, hermano amado, hermano querido, 5 puntos importantes. Esta es una especie de alegoría al Nuevo Testamento. Si nosotros examinamos muy bien, con atención, David había quitado estas ropas militares que Saúl le había puesto, que prácticamente eran imposibles de cargar para él. Era un joven, muy joven, y las herramientas de soldado eran muy pesadas para él. Y dice él que no tenía la costumbre, no estaba acostumbrado. Era un guerrero, pero no acostumbrado a pelear, digámoslo así, desde la perspectiva de un soldado. Estaba acostumbrado a pelear desde la perspectiva de la fuerza, del poder de Dios.
pero no desde la perspectiva humana, digámoslo así, desde la milicia. Pero tenía conocimiento de saber defender, de saber pelear, y lo hacía desde la vista de Dios. Mire lo que dice el verso 35, salía yo, dice David, salía yo tras él, y hablaba de los osos y de los leones, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, el oso y el león. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y aquí habla David del Dios Todopoderoso. O sea, David creía que su fuerza estaba en Dios. Él sabía que su fuerza estaba en Dios. Nosotros también, cuando leemos esta historia del capítulo 17 de 1 Samuel, creemos que la fuerza de David no era su físico, era Dios, y él lo sabía, tenía conciencia de esta realidad. Porque, bueno, algunas personas, no sé cuántas personas hayan visto un león, y un león joven, no estoy hablando de un bebé, pero un león joven, un león fuerte en su plenitud, o un oso en su plenitud. Yo no creo que uno de nosotros nos enfrentaríamos a un oso, pero David se enfrentó a muchos osos y muchos leones allá en el desierto, cuidando sus ovejitas, pero lo hizo sabiendo que Dios estaba con él y tenía poder para vencerlos, y así. Ahora le trae este pensamiento, este deseo, esta idea a Saúl, y Saúl entiende que la fe de este hombre o de este joven es la que importa, a ver si motiva de alguna manera. Como dije anteriormente en los primeros 2 capítulos de esta serie, dije a ver si motivaba el ejército. Pero quiero enfatizar otra vez, vuelvo a decir, en el verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y quiero hacer una alegoría a lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, y habla del ministerio, de los 5 ministerios que Dios da a la iglesia. Estos 5 ministerios que son ministerios de capacitación, son ministerios para capacitar a los santos, para prepararlos en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la doctrina, de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero claro, lógicamente, cuando usted es capacitado en la palabra de Dios, también su fe es fortalecida, porque adquiere sabiduría, ciencia, fe, adquiere fe para poder declarar que Dios puede hacer las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo haremos proezas, en Dios haremos proezas, dice la palabra de Dios. Dice que aplastaremos a nuestros enemigos, y así consecutivamente aprendemos que Jehová está con nosotros, el Dios de la Biblia está con nosotros, y Él es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, y nada nos faltará. Y Él nos lleva a prepararnos, a estar fuertes en la fe. Esto es de lo que se trata este verso 40. De 5 ministerios importantes. Es una alegoría de alguna manera a lo que son los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 en el verso 11. Ahora, volviendo un poquito al verso 40, tomó su cayado. ¿Qué es el cayado? El cayado tiene un simbolismo, este es alegórico. El cayado representa autoridad. Tomó su autoridad en su mano y escogió 5 piedras, que estoy hablando otra vez alegóricamente. Estas 5 piedras, hacemos una referencia a los 5 ministerios de Efesios 4:11. Tomó 5 piedras, y tomó 5 piedras, las lisas del arroyo. El arroyo, ¿qué representa el arroyo? El arroyo representa agua, la palabra de Dios también. Y las puso en el saco pastoril. Esto representa entonces el ministerio. En este caso específicamente estamos hablando de uno de los ministerios más importantes que deben tener la palabra y deben compartir la palabra. El pastoril, el pastor. El pastor es una persona que es, voy a explicarlo de esta manera, el pastor es la persona, digamos, que se queda con las ovejas. Todos los demás ministerios, los 4 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, inclusive el maestro, pueden ser temporales, pueden trabajar temporalmente.
Si es en una iglesia local, claro que están permanentes, pero me refiero en el trabajo que hacen. Un profeta puede traer una palabra ahorita, un apóstol puede abrir una iglesia ahorita, pero después ejercer otra cosa. Un profeta hoy trae una palabra, pero puede ejercer otra cosa en el mismo ministerio donde se encuentra, ya sea en la iglesia local. Un evangelista va y hace cosas aquí y allá, evangelista motiva gentes, ahora actúa en la sanidad y todas estas cosas. Pero el pastor tiene algo muy peculiar, el pastor no puede moverse. Y esto es importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay pastores hoy en nuestros tiempos que por todas partes andan viajando y sus ovejas las dejan en cargo de alguien. Y se olvidan que Dios les va a pedir cuentas a estos pastores. Usted no puede como pastor andar por ahí como un evangelista o como un misionero o como un profeta. Usted no puede andar por ahí, por aquí, por allá. Usted tiene un trabajo principal y es el trabajo de estar pastoreando. Ese es su trabajo. Usted no puede dejar su trabajo. Claro, la Biblia habla de, porque algunos me han dicho como misionero, casi 40 años de misionero, y he aprendido alguna cosa, me han dicho algunos pastores, es que hay que hacer obra de evangelista. Es cierto, hay que hacer obra de evangelista, pero dentro de la iglesia. O sea, usted motiva a los hermanos a evangelizar, y luego Dios le da los 5 ministerios en la iglesia para que los prepare, para que los enseñe de tal manera que puedan ellos ejercer después su ministerio, ya sea apostólico, ya sea profético, ya sea evangelístico, ya sea de enseñanza, ya sea también nuevos pastores. Pero el pastor no se va, el pastor se queda. Y es muy importante, porque el pastor, hermanos amados, tiene estas 5 piedras, estos 5 ministerios. Hay quienes no creen que los 5 ministerios deben estar localmente en una iglesia. En una iglesia local deben estar los 5 ministerios. Digamos así, la iglesia es el cuartel general donde Dios escoge los 5 ministerios, la iglesia local. Entonces, toda iglesia local debe procurar tener los 5 ministerios, orar a Dios que le dé los 5 ministerios para estar completa y que de ahí se convierta en una base para que Dios pueda escoger los ministerios y mandarlos, así como cuando Pablo lo mandó a Bernabé, a Pablo, a Silas, a apóstol Pedro, a todos ellos los mandó de ahí a otras partes, Felipe, y la historia va y va. Y cuenta más y más de líderes que salieron de Jerusalén después hacia el mundo. Bueno, la iglesia es eso, que tiene estas 5 piedras que preparan a la iglesia. La iglesia local debe tener esas 5 piedras. ¿Y quién es el ministerio que la supervisa? Esas 5 piedras es el pastorado. Y déjeme decirle algo muy importante, ¿ok? Muy interesante. El pastor también es maestro. El pastorado tiene esta dualidad. Es pastor y es maestro. Pero el maestro no es pastor. Un maestro no necesariamente es pastor, pero un pastor sí debe ser un maestro. Debe ser un maestro porque tiene que capacitar a los apóstoles que Dios va a llamar, tiene que capacitar a los profetas que Dios va a llamar, tiene que capacitar a los evangelistas que Dios va a llamar, tiene que capacitar a los maestros que Dios está llamando, tiene que capacitar a los nuevos pastores que Dios está llamando. Entonces la iglesia, el pastorado, la iglesia local, es un lugar donde los 5 ministerios son preparados y de ahí Dios los escoge, sepárame a tal o cual persona para el ministerio específico, ya sea un pastor, vuelvo a decir, ya sea un profeta, ya sea un evangelista, ya sea un apóstol, ya sea un maestro. De ahí es muy importante, hermanos amados. Y quería explicar esta referencia alegórica a lo que habla David, en esta parte importante. No estoy quitando esta parte de esta parte que voy a hablar después en la siguiente parte acerca de la armadura de Dios, pero quería hacer una referencia pasada. Pero quiero enfatizar en el versículo 40 porque es muy importante. El pastor debe tener conciencia de que cuando Dios lo llama es para un trabajo muy, muy especial. Es que la iglesia permanezca. Él es como un glue, como un ligamento, como una amalgama para que los 5 ministerios sean escogidos dentro de la iglesia. Lo cual es muy importante, hermanos.
a nivel general, a nivel universal, la Iglesia Universal tiene que tener sus ministerios, necesita esos 5 ministerios. Hay quienes dicen hoy en día que ya no existe el profeta, que ya no existe el apóstol, inventan toda clase de mentiras para perjudicar al cuerpo de Cristo. Pero yo tengo una sola palabra para decirlo simplemente. Efesios capítulo 4, verso 11, dice, en el verso 11 en adelante hasta el 15, dice que estos 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Si el profeta no existe, si el apóstol ya no existe o ya no ejerce su ministerio, existirían entonces 3 ministerios solamente. Y hay quienes inclusive quieren quitar hasta al ministerio del maestro. Y dicen, no, es que ya no hay maestros, porque Pablo dijo que no debe haber muchos maestros entre vosotros. Hermano amado, hermano querido, le quiero pedir un favor. No le crea al diablo las mentiras. Efesios capítulo 4, verso 12 en adelante dice bien claro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo todo está aquí en la iglesia. Por lo tanto, necesitamos los 5 ministerios trabajando activos. Pero quiero regresar. El pastor es la persona que amalgama los 5 ministerios. Y ahí es donde Dios prepara y escoge, mejor dicho, estos ministerios para después mandarlos a sus lugares de trabajo. Es muy importante. El Señor me los bendiga. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a su familia. Hasta la próxima. Bye.